Revisión de la anatomía de pelvis y piso pélvico a través de un video que pretende ser una cápsula que integra una visión anatómica y con algunos aspectos clínicos respecto a estas estructuras pélvicas. Nos vamos a basar en lo que ustedes ya conocen de pelvis, vamos a revisar algunas eh, regiones que se subdividen con aplicación clínica principalmente. Esto está enfocado principalmente a la anatomía femenina, pero también tiene una aplicación en la anatomía masculina. Ese enfoque femenino principalmente porque acá nos enfrentamos a una estructura que participa en eventos reproductivos, ¿cierto? Como en el caso de la pelvis, que no solamente es una estructura de protección y sostén de órganos abdominales, ¿cierto? Y órganos pélvicos, sino que también es una estructura que debe permitir el paso de un feto en un proceso conocido como el mecanismo del parto. Acá estamos viendo los elementos que integran este cinturón pélvico. Está el sacro, encontramos el hueso ilíaco, el pubis y el isquion, ¿cierto? En esta región inferior vemos como parte de esa estructura la espina isquiática y reconocemos algunos elementos bastante llamativos en esta visión de la superior de la pelvis, como es este borde llamado la cresta ilíaca, la fosa ilíaca. Entonces, vemos la articulación sacroilíaca. Hay un elemento interesante acá en el sacro, que es una región que está elevada, que apunta hacia interno, que se conoce como promontorio, y justamente esta región es la que articula con la quinta vértebra lumbar, y esa elevación se proyecta hacia el centro de esta excavación, que se conoce como el estrecho superior de la pelvis. El estrecho superior de la pelvis que está formado, y podríamos llegar a delimitar todo el contorno, con el borde posterior, que sería el propio promontorio, el ala del sacro, la articulación sacroiliaca, la línea innominada. Luego nos encontramos con el ala superior la rama superior del pubis, o el borde, el borde superior de la rama superior del pubis, y el borde superior de la sínfisis púbica. Entonces, todas esas estructuras conforman este límite, es un límite funcional porque a través de esta estructura es uno de los elementos que debe ser sorteado en el caso de la pelvis femenina para el paso del polo cefálico, que es la principal estructura que podría eh, disminuir la capacidad o disminuir el espacio para el paso de un feto, condición clínica que se conoce como desproporción cefalopélvica, que eso es una de las cosas que podría ocurrir. Por lo tanto, hay una serie de mediciones que se pueden realizar en estos puntos, como es el diámetro anteroposterior, diámetro transverso. Hay un diámetro transverso máximo, que en el caso de la pelvis masculina está más posterior, es una visión de una pelvis masculina la que vemos en la foto. La pelvis femenina, el estrecho superior tiende a ser más redondeado, por lo tanto el diámetro transverso es bastante cercano al diámetro anteroposterior. Eso quiere decir que la distancia desde anterior hacia la región medial coincide prácticamente con ese diámetro, el diámetro transverso máximo. Hay otros diámetros que también son interesantes de estudiar, que son los diámetros oblicuos, como el oblicuo derecho y el oblicuo izquierdo. Estos diámetros parten, ¿cierto?, su descripción a partir de la región posterior, por lo tanto este sería el diámetro oblicuo izquierdo, ese sería el derecho. Justamente el diámetro oblicuo izquierdo presenta una menor distancia por la presencia del colon sigmoideo. Por lo tanto, normalmente cuando el polo cefálico pasa a través del estrecho superior, tiende a presentar una variación en la posición de la cabeza con una orientación diagonal. Bueno, eso específicamente tiene un nombre que se llama occipito ilíaca izquierda anterior, pero ese tema es un poco más específico. En la visión inferior de la pelvis nos encontramos ahora con el estrecho inferior de la pelvis. En este estrecho inferior participan principalmente el borde inferior de la sínfisis púbica, las espinas isquiáticas,
y el hueso coxal. Esas serían estructuras que estarían formando la última estructura ósea de este canal óseo del parto. Bueno, de todas formas esto se aplica tanto para masculino como femenino. En esta imagen esquemática podemos ver esos límites del estrecho superior de la pelvis con justamente abajo el estrecho inferior y delimitan ese estrecho superior con las crestas ilíacas, una estructura que se conoce como la pelvis mayor, que contiene parte importante de los órganos abdominales y algo de los órganos reproductivos, y se conoce también esta estructura como la pelvis falsa. Y la pelvis verdadera estaría justamente entre el estrecho superior y el estrecho inferior de la pelvis, también conocida como pelvis menor. Como observar aquí en el corte, de forma lateral, se observa la membrana obturatriz, que es una estructura fibrosa, y también participan aquí el músculo obturador, que terminan limitando parte de la pared lateral de la pelvis menor y cerrando el agujero obturado. Estructuras de sostén. Acá vamos a ver algunas de estas estructuras, como son la fascia endopélvica, el músculo elevador del ano y el diafragma urogenital y perineo. Para estudiar la fascia endopélvica vamos a realizar este corte transversal que pasa por órganos pélvicos, y vamos a delimitar primero, esto con una visión de pelvis femenina, los ligamentos cardinales. Los podemos observar que son ligamentos que se orientan desde lateral hacia el cervix y fijan de forma importante estructuras como es la porción superior de la vagina, el cuello del útero y también la región del istmo. Como habíamos visto, la región más estrecha de esta estructura es el útero. Están los ligamentos útero-sacro, que lo vemos que se proyectan desde la misma estructura, rodeando el cervix, pero ahora hacia posterior, pasando lateral al recto. Y la inserción es aproximadamente entre las vértebras sacras 2 y 3. También encontramos los ligamentos pubocervicales, que estos ligamentos se insertan nuevamente en el cervix y se proyectan hacia la región del pubis, pasando lateral, en este caso, a la vejiga. Sería la representación del número 8. En el caso de ligamentos cardinales era el 9 y el ligamento uterosacro es el 10. Esas son algunas de las estructuras de la fascia endopélvica, pero todavía nos faltan directamente las estructuras que se distribuyen de forma más amplia sobre la estructura endopélvica. Son la fascia vesical, aquí representada con el número 11, que rodea específicamente la vejiga, la fascia cervical, que está rodeando justamente la región del cervix, del útero, y obviamente, ¿cierto? Todas estas estructuras convergen y se fusionan formando una especie de hamaca que funciona como sostén y juega un rol importante para soportar el peso de las vísceras abdominales, ¿cierto? Y también permiten en algún momento, ¿cierto? El paso de un feto a través del canal del parto. Por lo tanto, tienen que ser bastante dinámicas, y estas estructuras están siendo reguladas principalmente por hormonas, dentro de las que más destacan está el estradiol. Bueno, finalmente creo que esta no la había mencionado todavía, que es la fascia rectal, que sería el número 13, que está rodeando justamente la región del recto. Entre todas estas estructuras también existen una serie de espacios que se pueden describir. Algunos espacios tienen aplicación clínica, algunos tienen aplicación quirúrgica, se utilizan como espacios de resección en caso de algunas cirugías como histerectomías, por ejemplo, que es la extracción del útero, y podemos mencionar, por ejemplo, acá el espacio retropúbico, que es el espacio que está justo entre la vejiga y el pubis, que es el espacio número 1. Los espacios paravesicales están, aquí vemos la vejiga, por lo tanto lateral a esta estructura encontramos estos espacios. Estos son espacios bastante importantes utilizados para disecciones, sobre todo en cirugías complejas del útero, como son la extracción total del útero. En este caso sería una cirugía de tipo radical. Son espacios que no presentan una vascularización
una vascularización tan importante, por lo tanto son bastante utilizados para este tipo de cirugía. El espacio vésico cervical está justo entre la vejiga y el cérvix. El espacio recto vaginal estaría ahora entre el recto y el cérvix, el punto 4. Espacios pararectales son los que se ubican al lateral, al recto. Estos espacios sí que están bastante vascularizados, por lo tanto son sitios de bastante cuidado en los procedimientos de disecciones. Finalmente tenemos el espacio retrorectal. Este es de fácil disección en cirugía vaginal, pero está muy cerca de un espacio que es el espacio presacro, que está justo debajo de la imagen. Y este espacio sí que es bastante vascularizado. Así que de todas formas, retrorectal sí se utiliza, pero con bastante cuidado por esa región muy vascularizada presacra. Otras estructuras que podemos reconocer que son excavaciones del peritoneo que delimitan y separan algunas estructuras de los órganos pélvicos, son los reconocidos como los sacos peritoneales, y encontramos en el caso femenino dos que son bastante fáciles de reconocer, como son el fondo de saco vésico-uterino y el fondo de saco recto-uterino. Como dice su nombre, ¿cierto? Separan la vejiga del útero y el útero del recto. En especial el fondo de saco recto-uterino también se reconoce, de forma clínica se usa bastante el concepto de fondo de saco de Douglas, que es una estructura que se usa como signo incluso en algunos procedimientos, como en un tacto vaginal se puede observar un signo que se conoce como el grito de Douglas, que normalmente es cuando se comprime el saco, se empuja hacia el saco, y si esto provoca un dolor agudo, muchas veces eso se relaciona con presencia de irritación peritoneal, que se puede ver en algunos casos a presencia de sangre por algunas complicaciones, o algunas de ellas obstétricas, como por ejemplo un tubario accidentado, sería cuando se rompe la tuba uterina en un embarazo ectópico tubario. Entonces se utiliza ese signo y es un signo de alerta, ¿cierto?, de un proceso que está provocando una irritación en esta región. En el caso masculino se reconoce solo el fondo de saco de Douglas o vésico rectal. No está presente, obviamente, el vésico uterino. Ahora, revisando las estructuras del periné, que serían los límites de esta estructura que nosotros reconocemos como tejidos óseos cuando revisamos el estrecho inferior, en este caso las estructuras blandas de esta región, sería este periné, que es una estructura formada por una serie de músculos. Vamos a reconocer primero los límites de este periné, que en realidad son los mismos que estudiábamos en el estrecho inferior, el borde inferior de las épfisis púbicas, las tuberosidades isquiáticas y el vértice del coxis. Esto genera una especie de rombo y podemos separarlo ahora en dos triángulos separados por una línea que separa estos dos tuberosidades isquiáticas, formando el triángulo urogenital y el triángulo anal, que son parte entonces de los triángulos del perineo. En el caso que veíamos anteriormente, en el caso femenino, y en el masculino es lo mismo. Lo que podíamos notar acá, una diferenciación también que podríamos revisar en lo práctico respecto a la pelvis masculina y femenina, y vemos que una de las cosas que llama la atención, ¿cierto?, es la separación entre las ramas inferiores del pubis, que presentan un diámetro mucho menor en el caso masculino. Podemos ver que este triángulo, prácticamente se observa un triángulo de tipo isósceles acá. En cambio, en el femenino veíamos que este ángulo era mucho más amplio. Esa es una de las diferenciaciones que encontramos en la pelvis masculina y femenina. Hay una serie de otras diferencias que también podríamos revisar durante los prácticos. Pero todo lo demás son los mismos límites. De los planos del periné tenemos planos superficiales, planos medios y planos profundos. Estudiando los planos más superficiales nos encontramos con en el triángulo
En este triángulo urogenital vamos a encontrarnos con tres músculos: el músculo transverso superficial, que se inserta en la tuberosidad isquiática, el isquio cavernoso, que es lateral a la rama inferior del pubis, y el bulbo esponjoso, que acompaña, ¿cierto?, al aparato reproductor externo, especialmente, ¿cierto?, en la foto del femenino, a la vulva, ¿cierto?, está lateral a esta estructura. Y en el triángulo anal podemos observar que el esfínter externo del ano sería el componente muscular de este plano superficial. En el caso masculino, son los mismos músculos, solo que su desarrollo es distinto. Aquí nuevamente podemos observar el isquio cavernoso, que va lateral a la rama inferior del pubis, el bulbo esponjoso, que en este caso acompaña la base del pene, y el transverso superficial, que tiene la misma orientación que en el caso femenino. Al igual que en el triángulo anal, podemos observar el esfínter externo del ano, que tiene la misma característica. En los planos medios, aquí encontramos músculos solo en la región del triángulo urogenital, donde podemos observar el esfínter de la uretra. Este esfínter de la uretra es el voluntario, ¿cierto? Se ubica justo a este nivel. Es parte de la uretra que se continúa, que se conoce como uretra membranosa, ¿sí? Y es la que continúa de la uretra prostática, y como característica es la que permite la regulación de la micción, porque es el esfínter voluntario. Además encontramos lateral, ¿cierto?, al aparato, al genital externo, encontramos el transverso profundo del periné. Bueno, justamente aquí en la imagen es para un poco acompañar a lo que veíamos de la uretra membranosa, está justo entre la uretra prostática y uretra esponjosa, y es donde ubicamos parte de este periné, que justamente a este nivel está el esfínter uretral externo, que es el que permite la regulación, la contracción voluntaria de la uretra a este nivel membranosa, ¿cierto?, y regular la micción. Aprovechamos de mencionar que existe también un esfínter interno, que este es involuntario, y en algunos casos de alteraciones del esfínter interno, alteraciones de tipo funcionales del esfínter. En el caso masculino podría explicar algunos casos de infertilidad por procesos conocidos como la eyaculación retrógrada, en donde el eyaculado se dirige hacia la vejiga y no sale a través de la uretra esponjosa, cuando hay una alteración funcional de este esfínter involuntario. En el plano profundo nos vamos a encontrar principalmente con este músculo, que es el más importante de los músculos cuando estudiamos el periné, que es el músculo elevador del ano. Este está formado por tres músculos: el músculo puborectal, pubococcigio y iliococcigio. Además existen otros músculos del plano profundo que también vamos a estudiar. Acá alcanzamos a ver el coccigio, pero hay otros laterales, como por ejemplo el obturador interno, que vamos a ver en otras imágenes. Aquí se puede observar la ubicación del músculo elevador del ano. Incluso se puede apreciar algunos otros músculos como el coccigio. Y ahora vamos a ir estudiando cada uno de estos componentes del músculo elevador del ano. En el caso de la visión femenina, está conformado nuevamente por estos tres músculos. Acá en el Meter, por algún motivo, no estaba bien detallado la ubicación de este pubo rectal, ¿cierto?, que sería un componente del músculo elevador del ano. Este se inserta primero en la pared posterior de la síntesis púbica y pasa por detrás del recto, formando una curvatura que permite contraer y regular la defecación. Acá vemos el pubococcigio, que se inserta lateral al pubo rectal y continúa su trayecto hacia posterior, uniendo insertando, ¿cierto?, su fibra con el sacro. Y el iliococcigio, que se proyecta ahora desde lateral y también inserta su fibra en la pared anterior del sacro, que sería este componente que vemos en ese sector, el iliococcigio.
En el caso del elevador del ano del varón, acá está un poco mejor detallado porque vemos que están estos tres músculos señalados como el músculo elevador del ano y las inserciones son las mismas, permiten el paso de, el- el- del recto, ¿cierto? De la uretra, que son los elementos que lo atraviesan, y en el caso femenino además deben permitir el paso del conducto vaginal. Una visión ahora inferior del mismo músculo elevador del ano. Aquí podemos observar el músculo puborectal nuevamente. Aquí sí que estaba en esta imagen bien señalado. El músculo pubococcigio, de inserción en el pubis hasta la región coccigea, que sigue de largo, ¿cierto? No rodea al recto. Y el iliococcigio desde lateral también hacia la pared anterior del sacro. Otros músculos que también forman parte del piso pélvico, pero eh, cierran de forma lateral a esta estructura, es el músculo obturador interno. La función que cumple este músculo es principalmente una función motora a través de la rotación externa del músculo y se inserta en el borde anterior del agujero obturado, y vemos parte de su inserción, y va a atravesar la pelvis a través de la escrutadura isquiática o ciática menor, que es la que vemos en este sector, sería la escrutadura ciática menor, aquí arriba estaba la mayor, y se inserta en el trocante mayor del fémur. Bueno, justo acá se señala este músculo, no solamente obviamente esta región, sino que es todo esta estructura, hasta su inserción. Recordando un poquito cómo son estas estructuras, aquí vemos la espina isquiática, un punto de referencia bastante importante para el canal óseo del parto, por ejemplo, y también una estructura que presenta diferenciación sexual en pelvis masculina y femenina. En el caso de la pelvis femenina, esta espina isquiática es más roma y es más corta, y en la pelvis masculina es más aguzada y es más larga normalmente. Vemos la escrutadura escéptica mayor y menor. Recién estudiamos que el músculo obturador interno se inserta en el borde anterior del agujero obturado y pasa a través de esta escrutadura isquiática menor. Bueno, acá también podemos observar este músculo obturador interno en otra visión del néter. Acá está su inserción y se proyecta entonces por debajo de la espina isquiática. El músculo coccigio, este también es una función complementaria a la del elevador del ano, se ubica en la región del piso pélvico, la región más latero-posterior, inserciones en la espina isquiática y el ligamento sacroespinoso, y su inserción en la región posterior está justo en el coxis y el sacro. La inervación es a partir de la cuarta raíz sacra. Vamos a ver algo también de las inervaciones de todo el piso pélvico, principalmente una estructura inervada por el nervio pudendo. Acá está nuevamente la ubicación del coccigio, ese sería el punto de inserción en la espina isquiática, y también vemos cómo se proyecta en el borde anterolateral del sacro, llegando incluso algunas de estas fibras hasta el coxis. Otro de los músculos, este ya en una región más posterior y la región más superior del piso pélvico, está el músculo piriforme. También parte de su función es la rotación externa del músculo. Nuevamente la inserción es en el trocante mayor del fémur. Y tiene regiones que se podría separar incluso como una región intrapélvica, que es la que se proyecta hacia la cara anterior del sacro, y una región extrapélvica que es justamente la que se inserta en el trocante mayor. Las inervaciones son colaterales del plexo sacro, de L5 y también S1 y S2. Acá podemos observar la inserción del músculo piriforme y cómo éste atraviesa ahora a través de la escrutadura mayor, la escrutadura isquiática mayor, porque pasa, si ustedes se pueden fijar, este sería entonces la cara anterolateral del sacro, y pasa, este sería la ubicación de la espina isquiática, y pasa justo por sobre
esta espina isquiática, por lo tanto con la escotadura isquiática mayor. Aquí veamos nuevamente el coccigio, y aquí estaría parte del elevador del ano, el iliococcigio, y por acá más anterior el pubococcigio. En esta imagen se puede observar esta región, donde en este punto sería la espina isquiática, la escotadura isquiática mayor, y vemos cómo pasa a través de esta estructura el piriforme, y por la escotadura isquiática menor el músculo obturador interno. Se reconoce también acá el cuadrado femoral, y los músculos gemelos que se insertan también en la escotadura isquiática menor, pero sobre y bajo el paso del músculo obturador interno. Y todos estos músculos se insertan en el trocante mayor del fémur. Respecto a la inervación perineal, como les comentaba, principalmente acá es el nervio pudendo, el responsable de toda esta inervación. Acá lo podemos observar. Es un nervio que es bastante interesante reconocer su recorrido, tiene aplicaciones clínicas relevantes respecto a la anestesia perineal. Se puede utilizar en algunos procedimientos ginecológicos, y vamos a hacer una dos diapos de alguna aplicación clínica respecto a este nervio. Acá podemos reconocer la irrigación del perineo a través de la arteria pudenda, que son las principales ramas que irrigan toda la región perianal y urogenital. Y también podemos ver acá el nervio pudendo, incluso como ramas de este nervio pudendo, el nervio perineal. Y la ubicación, ¿cómo ubicamos el punto de anestesia para el nervio pudendo y para poder anestesiar toda esta región del perineo? Una de las formas es que el nervio pudendo pasa justo posterior a la inserción del ligamento sacroespinoso, por lo tanto, a través de un tacto ginecológico. Primero lo que se realiza el tacto en la espina isquiática, y justamente debajo de la espina isquiática, donde se ubica el ligamento sacroespinoso, se atraviesa con la jeringa, ¿cierto? Este ligamento, al ser fibroso, tiene una cierta percepción de traspasar esta estructura, y la anestesia se deposita justo en esta región, que es parte del recorrido del nervio pudendo. Por lo tanto, esto permite anestesiar la región del perineo. Bueno, eso es lo que quería que revisemos. No quería hacer un video muy largo. Son algunas de las estructuras que debemos revisar de la pelvis. Tienen, como ustedes vieron, bastantes aplicaciones que son clínicas. Es importante que lo tengan claro, y en los prácticos vamos a poder reforzar un poquito más de estos temas. Lo dejamos